Viajeros intemporales. Andrea está en la biblioteca estudiando, está confundida, tiene el computador al frente. Te veo muy concentrada. ¿Qué estás leyendo? Leo sobre los cultural studies, pero me confundo con tantos cambios y tendencias en el tiempo. Si te interesa, yo te puedo ayudar. Todo comenzó en 1964 aquí en Inglaterra, más exactamente en la Universidad de Birmingham. Ah, leí que Richard Hogarth fue el que inició todo este cuento. Él quería estudiar la cultura de la sociedad contemporánea. ¿Es cierto? Sí, pero esto tiene su historia. En la década de los años 50, Royman Lees y otros intelectuales estaban preocupados por los efectos de la revolución industrial. Se pensaba que en el capitalismo industrial y sus expresiones culturales deformaban la cultura popular. Pero además estaban muy preocupados por la falta de identidad nacional de los ingleses. Sí, por eso, gracias a Leaís, en las escuelas inglesas se propagaban los valores literarios y así contrarrestar los efectos del pensamiento utilitarista del capitalismo. Todo eso está muy interesante, pero aún no entiendo qué tiene que ver esto con los estudios culturales. Lo que pasa es que este fue el contexto en el que se fundaron estos estudios. Pues a mí me parece que esto tiene que ver mucho con las teorías marxistas, Andrea, veo cierto desconcierto. ¿Por qué? porque del marxismo es muy radical y sus promotores solo diagnostican lo malo, pero no proponen nada. Bueno, en realidad los estudios culturales fueron influenciados por el interaccionismo simbólico y por corrientes heterodoxas del marxismo. ¿Hetero qué? Heterodoxo significa que no sigue al pie de la letra los principios de una doctrina, porque no está totalmente de acuerdo con ellos. Oh, ¿cómo es esto? En los estudios culturales se rompe con el concepto marxista de estructura y superestructura. Según entiendo, esto tiene que ver con cambiar la estructura política y económica capitalista y de esta manera lograr un cambio en la conciencia y la ideología. Lo que has dicho es muy importante, ¿Sí? ¿Por qué? porque ellos adoptaron el concepto de ideología de Althusser. Esta cumple una función de reproducción social. Además, retoman la cuestión de hegemonía propuesta por Antonio Gramsci. ¿Y el interaccionismo simbólico que aportó? Clifford Sears dijo que lo que llamamos cultura es una red de significaciones que han sido tejidas las acciones y expresiones provistas de sentido. Uy, ¿quiénes son esos tan raros? Es que los estudios culturales analizan trazos de la vida cotidiana, especialmente las subculturas. Los intelectuales tenían la pregunta de cómo la diversidad de productos culturales eran consumidos por las culturas populares. Ahora que lo mencionas, a los intelectuales me serviría saber a quiénes fueron a los que se les ocurrió todo este cuento. Como ya sabes, Richard Hogarth es el pionero en iniciar las investigaciones. Él fue el primer director del Centro Contemporáneo de Estudios Culturales. Ah, sí, ese es el centro donde se iniciaron las investigaciones. ¿Quiénes son las otras personas en las fotos? Son Raymond Williams y Richard Hall. Cada uno dio grandes aportes a estos estudios. Sé que Stuart Hall fue el segundo director del Centro Contemporáneo de Estudios Culturales. Él es muy importante porque legitimó los estudios culturales ante los estrictos círculos académicos de Inglaterra. Pero Raymond Williams es importante. Él dijo que había que superar los análisis que han convertido a la cultura como una variable dependiente de la economía. Estos son los primeros estudios culturales y tienen cuatro fundamentos teóricos. Primeros, es que hay más. Esto está muy complicado. Ja, ja, ja. No te asustes. Vas a ver que los siguientes momentos son más sencillos de entender. Uf, es bueno saberlo. Pero ¿cuáles son esos cuatro fundamentos? Ideología es el sistema de valores que intervienen para mantener el status quo. Hegemonía es la construcción del poder. Resistencia es el repertorio de las clases populares para rebelarse al sistema. Identidad tiene que ver con estudios sobre género, sexualidad y etnicidad. Supongo que esto fue entre los años 60 y... Y los años 70. En los años 80 los estudios culturales desplazan su interés hacia la recepción de los medios masivos y estudios feministas
sobre los medios. ¿Y a qué se debió este giro? ¿Ves esta familia tradicional de los años 80? Aquí vemos las dos razones. Los niños están viendo televisión, que es la industria cultural más lucrativa de la época. En esta generación, las personas crecimos viendo televisión y fuimos socializados por ella. Por eso, ya no se habla de dominio, sino de seducción de los medios. También la globalización tuvo su efecto en los estudios culturales. La globalización permitió que el mundo se interconectara. Se presentó una exportación e importación de valores culturales. Como tú lo dices, hasta los estudios culturales se exportaron e internacionalizaron. ¿Y es que no eran algo de todo el mundo? No, los estudios culturales fueron importados por los Estados Unidos, Australia, América Latina, el sudeste asiático, India. Ya me extrañaba que no hubieras mencionado los estudios latinoamericanos. ¿Y qué sabes sobre ellos? Ellos diferencian la cultura popular de la cultura masiva. Dicen que las industrias culturales y los medios permiten la circulación de las culturas. Martín Valvero y Néstor García son dos de sus representantes. Pero desde comienzos del siglo XXI se les criticó porque adoptaron por hablar de hibridación cultural y no de mestizaje y racismo. ¿Quiénes los criticaron? Porque este es un tema muy relevante actualmente. Digamos que ha habido una fragmentación y desconexión de temas entre los diferentes grupos de investigación que surgieron. Oh, entonces, ¿cómo se han podido poner de acuerdo entre ellos? Sí, cada uno aborda una cultura desde la perspectiva diferente y se ha perdido los fundamentos teóricos con que se iniciaron estos estudios. Me parece que los estudios culturales pueden perder su validez teórica por esto. Estás en lo cierto. Se deben volver a replantear algunas de las preguntas con las que iniciaron en los años 60. Los estudios culturales deben volver a conectar lo simbólico a lo sociológico y a lo económico. Wow, gracias, profe Teófilo. Créeme que seguiré investigando más acerca de los estudios culturales.